Señora candidata de Podemos a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, señor secretario de Estado de Derechos Sociales, señoras secretarias de Estado de Igualdad y para la Agenda 2030, señora delegada del Gobierno para la Violencia de Género, señor coordinador de Podemos en la Comunidad Autónoma de Madrid, portavoces de Podemos y portavoces adjuntos del PSOE en la Asamblea de Madrid, diputados en el Congreso, miembros del Consejo de Coordinación de Podemos, miembros del Consejo de Ciudadanos Autonómico de la Comunidad Autónoma de Madrid, vicesecretario general de la UGT y secretario general de Comisiones Obreras de Madrid. Como presidente de Nueva Economía Fórum, les doy la bienvenida a un nuevo evento del Fórum Europa que organizamos gracias al mecenazgo de la empresa de energía fotovoltaica y medio ambiente Solaria y del Grupo de Salud Asisa, en nombre de cuyos presidentes, don Enrique Díaz Tejero y don Francisco Iborra, les saludamos a todos ustedes. Hoy tenemos el honor de recibir en el Fórum Europa a doña Alejandra Jacinto, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea Regional y candidata designada por esa formación política a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Le va a presentar don Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable de Economía de Podemos. La tribuna es suya. Buenos días. Es un placer poder estar esta mañana aquí con todas vosotras, con todos vosotros, presentando a una amiga, Alejandra. Pero antes de presentarla, permitidme una breve reflexión. Una breve reflexión a propósito de las políticas públicas y de cómo las políticas públicas o algunas políticas públicas cruciales en nuestro país se han bifurcado en los últimos años y hemos visto caminos divergentes en cuestiones tan relevantes como, por ejemplo, la política fiscal, la política tributaria. Y permitidme que ponga, de alguna forma, esa imagen especular, ese ejemplo especular entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, por lo que hoy nos afecta, y el Gobierno de coalición. Un Gobierno, el de la Comunidad Autónoma de Madrid, que no solo ha desarrollado políticas tributarias y fiscales que merman la recaudación, sino muy en particular que tienen un impacto regresivo sobre la fiscalidad en nuestra comunidad. En 2021 se redujo medio punto el IRPF, la tarifa del IRPF, para todo el mundo, con el impacto que esto tiene de reducción proporcional, es decir, no progresiva sobre la recaudación. Y aquí lo relevante no es la merma de 330 millones de euros que esto supuso, sino el impacto que esto supone sobre una regresividad en la fiscalidad. Este año, en el 2022, la deflactación de los tramos del IRPF de un 4% ha vuelto a suponer no solo una merma en la capacidad de recaudación de la comunidad de 200 millones de euros, sino, además, una vuelta de tuerca en la regresividad de nuestra fiscalidad, por no hablar de esa bonificación del impuesto de patrimonio que supone todos los años para los madrileños 1.000 millones de euros menos a las arcas públicas. El Gobierno de coalición ha tomado decisiones especulares en sentido inverso. Se han reducido los impuestos para las rentas más bajas, pero al mismo tiempo esto ha sido compensado con una fiscalidad, con una mayor aportación de las rentas más altas. Como saben ustedes, en la decisión que recientemente se adoptó y que está contenida en el proyecto de presupuestos generales 2023 remitido a Cortes, se ha incrementado el mínimo exento de tributación de 14.000 euros a 15.000 euros, lo que supone una reducción en los impuestos que efectivamente pagan las rentas más bajas en nuestro país. Esto supone una merma en la recaudación relevante de más de 1.700 millones de euros, que sin embargo ha sido compensada con una decisión como es el incremento de 2 puntos en las rentas del capital para rentas superiores a los 300.000 euros al año y con la creación de un nuevo impuesto de grandes fortunas para patrimonios superiores a los 3 millones de euros. Pero hablar de fiscalidad no tiene sentido per se. Creo que a nadie le gustan los impuestos per se.
La fiscalidad se pone al servicio de algo. La fiscalidad se ofrece a la ciudadanía y, en este sentido, también los resultados, la bifurcación de caminos que veíamos en materia de tributación, también ofrece resultados bifurcados. Entre un gobierno de coalición que ha reforzado con más de 4.000 millones de euros la sanidad pública en este país durante los últimos 2 años y medio y un gobierno de la Comunidad de Madrid que ha lastrado la inversión neta de nuestro sistema sanitario, hasta situar a Madrid a la cola en inversión en sanidad en nuestro país, mientras que el País Vasco, Navarra, Cataluña invierten un 6% de su PIB en su sistema sanitario, en Madrid apenas estamos en el 4% de nuestro PIB. Mientras que el País Vasco invierte 2.000 euros por habitante de inversión sanitaria, Madrid se sitúa a la cola de España en torno a los 1.500 euros por habitante. Las decisiones que se toman en materia tributaria tienen un reflejo, tienen un resultado también en los servicios públicos que ofrecemos a la ciudadanía. Y recordemos que los servicios públicos son seguramente el pulmón de nuestra democracia. Ese instrumento que nos permite garantizar o por lo menos ayudar a una cierta igualdad de oportunidades en nuestro país. No hay servicios públicos a la ciudadanía, igual que tampoco hay ERTEs para los trabajadores y las empresas o ayudas al tejido empresarial en nuestro país o en nuestra comunidad si no tenemos los ingresos públicos necesarios para ello. Creo que esto es una lección que claramente hemos sacado del periodo de la pandemia y también del nuevo desafío al que la guerra en Ucrania, la guerra en el corazón de Europa, nos ha situado con las medidas que se han legislado para ayudar al tejido empresarial, para ayudar a los ciudadanos en nuestro país. La importancia del apoyo del Estado, de las administraciones públicas, es crucial, pero las administraciones públicas necesitan tener recursos para ello y necesitan obtenerlos de forma progresiva. Hoy vemos que Alemania desarrolla los impulsos y los apoyos que desarrolla a su industria porque tiene estos ingresos, salvo que queramos déficit públicos, que no creo que sea, desde luego, la voluntad de ninguno de los que estamos aquí. Creo que Alejandra Jacinto es y va a ser la persona que va a intentar superar ese modelo de la Comunidad de Madrid al que me refería, que va a intentar superar esa suerte de ley de la selva para avanzar hacia un modelo donde las oportunidades realmente en nuestra comunidad sean para todos, para quienes viven en el barrio de Salamanca, pero también para quienes nacen y viven en Orcasitas. Un camino que ya otros países de nuestro entorno han desarrollado y que, sin embargo, en España y muy en particular en la Comunidad de Madrid tiene un retraso evidente. Y permitidme que pase a presentar a Alejandra. Alejandra es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid y es una persona que, tras acabar la universidad, mostró y desarrolló un claro talento y una clara capacidad para desarrollar distintas iniciativas. Socia fundadora del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, el CAES, que es el despacho que obtuvo el primer dictamen de condena de Naciones Unidas, en este caso y desgraciadamente a nuestro país, por las violaciones que se venían cometiendo de forma sistemática del derecho a la vivienda en los casos de desahucio. Y desde entonces, desde que se licenció y fundó ese despacho, su actividad profesional ha discurrido de forma paralela a su participación política. Forma parte de la plataforma de afectados por la hipoteca desde bien pronto, funda la plataforma de afectados por la vivienda pública y social en el caso de la Comunidad de Madrid y es vicepresidenta, además, de la Asociación Libre de Abogados en Madrid. En 2017, Jacinta impulsa, junto a otros colectivos, la iniciativa legislativa popular por el derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid, que le sirve la condecoración de Amnistía Internacional en la campaña Valiente. Es más, Alejandra es una de las abogadas que consigue revertir, en el caso de la Comunidad de Madrid, la venta de 3.000 viviendas públicas, conocida por todos, y es una de las abogadas que, de hecho, inspira la película En los márgenes, de Juan Diego Botto. Alejandra entra en 2021 en la Asamblea de Madrid y yo creo que con eso, desde luego, permite que el Grupo de Unidas Podemos atesore un gran activo político y personal
y un gran activo humano también. Actualmente es portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, como saben ustedes, y es además candidata de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Cuando quieras, Alejandra. Es un placer haberte presentado. Muchas gracias, secretario de Estado, por su presentación. Y ahora, en efecto, vamos a conversar con doña Alejandra Jacinto, nuestra protagonista de hoy, elegida candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid por Podemos. ¿Cómo está, Alejandra? ¿Preparada para el desafío electoral? Muchas gracias. Sí, estoy preparada y sobre todo estoy ilusionada y con muchas ganas. Usted viene reclamando un cambio urgente hacia un nuevo modelo de región que, entre otros propósitos sociales y económicos, reduzca la desigualdad y que, desde su óptica, afronte la triple transición tecnológica, ecológica y energética. ¿Cuáles son sus propuestas? Sí, bueno, en primer lugar, daros las gracias a todas las personas que hoy me acompañáis, a las autoridades, por supuesto a José Luis, que en tan poco margen ha montado este encuentro para vernos hoy y para poder explicar un poco bueno, pues el proyecto que tenemos para la Comunidad de Madrid, pero que debe partir, yo creo, de un análisis previo sobre cuál es la situación, cuál es el modelo de la Comunidad de Madrid a día de hoy. Y la primera idea que yo quería dejar hoy clara y dejar encima de la mesa, porque creo que sin un buen diagnóstico no vamos a ser capaces de poder revertir ese modelo, es que el proyecto del Partido Popular en la Comunidad de Madrid no pasa por tener un proyecto de región, sino un modelo de negocio. Un modelo de negocio que opera sobre los pilares fundamentales del estado de bienestar, que opera en sanidad, que opera en educación y que opera en vivienda y que se basa en, yo creo que tres ejes, tres hipótesis que quiero desarrollar y que quiero poder contaros brevemente. La primera es la erosión de los servicios públicos y la búsqueda de sus sustitutos privados. La segunda es la inyección de dinero público a redes clientelares en todos los sectores y, en particular, al sector de la construcción. Y la tercera es una apuesta, yo creo que absolutamente decidida en la especulación urbanística, en la especulación inmobiliaria como única forma de crecimiento económico. Estos serían los tres ejes sobre los que opera este plan, que evidentemente se basan en ese sistema fiscal que yo creo que ya mi compañero y amigo Nacho Álvarez ha podido dar unas pinceladas y que de hecho padecemos los madrileños y las madrileñas a día de hoy. Y algunos datos que sustentan esta radiografía, este diagnóstico, es que Madrid es la comunidad autónoma que menos porcentaje de su riqueza total recauda, y lo que se deja de recaudar hay que recordar que son casi 1.000 millones de euros en impuesto de patrimonio y también otras cifras de los impuestos a las grandes herencias, en el impuesto de sucesiones. Y la mayoría social, sin embargo, los trabajadores, las pymes, los autónomos, lo cierto es que pagan prácticamente los mismos impuestos que en cualquier otra parte, porque lo cierto es que siguen pagando IVA, el impuesto de consumo. Este diseño fiscal yo creo que es la condición necesaria que permite esa profundización en la erosión de los servicios públicos y que, de hecho, lo que sucede es algo evidente. Como se recauda menos, se invierte menos y, como resultado, cada vez tenemos unos servicios públicos más raquíticos. De esta manera sucede, yo creo, que un fenómeno que es perverso. Muchos madrileños y muchas madrileñas no encuentran en el sistema de protección social suficientemente cubiertas sus necesidades y, por tanto, se ven abocadas a tener que irse al sector privado de forma, si me permitís, coactiva o coaccionada, a tener que encontrar en esos servicios privados precisamente lo que no encuentran por parte de la Administración pública autonómica. Y yo creo que hay un dato relevante que ilustra bien de lo que estoy hablando. Es precisamente el hecho de que ya el 37% de los madrileños tienen un seguro privado sanitario y la tendencia es al alza. Pero también es precisamente, por ejemplo, la capital, Madrid, la ciudad donde ya hay más alumnos escolarizados en la escuela privada y concertada que en la escuela pública. O tenemos datos absolutamente escalofriantes si hablamos de vivienda y entendemos el dato de que estamos a la cola de Europa en vivienda pública, en vivienda social, solo un 0,3% de vivienda por cada 100 habitantes. Podría seguir con muchos ejemplos, pero creo que estos ilustran bien de lo que estamos hablando. Y el problema es que, efectivamente, los madrileños acaban abocados de forma forzosa a la contratación de esos servicios privados. El problema es que, claro, solo es para aquellos madrileños que efectivamente se lo puedan pagar. Creo
también que es importante aclarar que el problema no es que esos servicios privados sean sufragados directamente por la ciudadanía, sean sufragados directamente por los madrileños, sino que es precisamente el dinero público el que se inyecta poco a poco en esos servicios privados, que finalmente acaban en la iniciativa privada. Y en ese sentido, yo creo que hay un ejemplo que además conocíamos la semana pasada que lo ilustra también bien. Veíamos cómo precisamente en nuevos barrios de Madrid, como puede ser Valdebebas, un poco más antiguo el ensanche de Vallecas, lo que ha sucedido es la cesión de solares de suelo público para la construcción de colegios privados y concertados en vez de para ofrecerlos a la educación pública. Y creo que para poder profundizar en este modelo hay que poner encima de la mesa o hay que recordar una de las herramientas que le ha permitido al Partido Popular poder hacerlo. Y lo ilustraré también con un ejemplo concreto. Hace unos años nos enterábamos que el señor Granados se llevaba 1 millón de euros por cada concierto educativo. Y eso yo creo que nos sirve bien para ilustrar y demostrar que ha sido precisamente la corrupción una de las herramientas que ha permitido al Partido Popular profundizar en este plan de negocio. Lo cierto es que hemos venido viendo y hemos venido padeciendo los madrileños y las madrileñas cómo se vienen haciendo buenos negocios privados desde el sector público y eso ha hecho o ha permitido prosperar a ciertas empresas concesionarias que no tienen ahora mismo el control público que sería necesario, la fiscalización pública que sería necesaria y lo estamos además digamos padeciendo doblemente cuando no paran de sucederse la aprobación de normas legales, como pudo ser la ley del suelo en su momento, que está recurrida en el Tribunal Constitucional, como saben, por parte de mi grupo parlamentario, pero que también pretenden hacer, pretenden reforzarlo con la próxima aprobación de la ley Ómnibus. Lo cierto es que el Partido Popular tiene ese modelo, ese plan de negocio, pero que además una otra idea que quiero deslizar hoy aquí es que es un planteamiento yo creo que profundamente ineficaz y lo ilustraré con otro ejemplo. Otro ejemplo es el que precisamente sucede cuando se apuesta por el ladrillo y se apuesta por la macroconstrucción o la construcción de macrocomplejos como pueden ser por ejemplo hospitales, pero que acaban teniendo como resultante una situación donde hay menos camas disponibles por habitante que antes de la construcción de esos hospitales. O lo vemos también en ejemplos como la Ciudad de la Justicia, donde desgraciadamente preveemos que alguna constructora se va a llevar la friolera de 500 millones de euros que por supuesto van a salir del erario público. Y ese ladrillo y la especulación yo creo que donde más se sostiene o donde más se evidencia ese modelo de crecimiento por el que apuesta el Partido Popular y creo que tiene mucho que ver también con esos desarrollos urbanísticos que si no van acompañados evidentemente de unas dotaciones públicas necesarias que garanticen los servicios básicos, los servicios fundamentales esenciales para la población que en un momento dado va a vivir ahí, pues al final nos encontraremos con un crecimiento absolutamente insostenible y con un crecimiento profundamente ineficaz. Evidentemente me refiero a los desarrollos urbanísticos, ya sean todos los del sureste de la región, que además pasa por atropellar de forma deliberada los derechos humanos de la población, por ejemplo, de la Cañada Real, que vive aledaña a precisamente esos desarrollos, pero me refiero también a Madrid Nuevo Norte o la Operación Campamento, que si no incluye también, aparte de esas dotaciones públicas, un suficiente parque de vivienda pública, de vivienda social, pues nos encontraremos que estaremos ante una oportunidad perdida. Y creo que, para acabar esta primera reflexión, creo que lo más grave de este plan de negocio del Partido Popular es y en ese sentido yo quiero hacerme eco del informe que conocíamos, el informe FOESA de Cáritas que conocimos hace pocos meses y que hablaba de la situación de la región de Madrid y que nos advertía de que ya hay más
1,5 millones de personas que se encuentran a día de hoy en la Comunidad de Madrid en una situación de exclusión social, que hemos pasado del 17% al 22% en estos últimos años tras la pandemia. Y los resultados también arrojaban el escalofriante dato de que la brecha entre el aumento de la desigualdad para las personas más vulnerables y el crecimiento de las posiciones económicas para las personas más privilegiadas se agranda. Ese informe ha sido además avalado o refutado también por el reciente informe de Comisiones Obreras, del que tuve la posibilidad de estar el otro día charlando de él con mi querida Paloma de Comisiones, y que afirmaba que efectivamente hay 1,5 millones de personas en la Comunidad de Madrid en riesgo de pobreza o exclusión social. Y sin embargo tenemos un consejero que se ha dedicado, yo creo que de una forma absolutamente torpe, a decir aquella frase que bueno, la voy a recordar, pero que yo espero que la olvidemos, que era aquella frase de ¿dónde están los pobres? Que yo los vea. Y por último, hablar de esa desigualdad que se produce no solo entre personas, sino también entre territorios, entre los municipios, precisamente sobre todo sobre los municipios del sur y también del corredor del Henares, y que se reproducen también en la propia ciudad de Madrid, y de nuevo nos demuestran datos absolutamente siniestros, como el dato de que una persona, por ejemplo, que vive en el barrio de Amposta, en el distrito de San Blas, tiene una esperanza de vida de 10 años menos que una persona que vive, por ejemplo, en el barrio de El Goloso. En conclusión, para acabar esta primera reflexión, yo creo que el plan de negocio del Partido Popular, en el que Ayuso es su versión más perfeccionada, es profundamente injusto, pero también es profundamente ineficaz. Se perjudica a la mayoría social, solo se beneficia a una minoría social, y el resultado es peor calidad de vida y recorte de derechos para las mayorías sociales de la región. Y yo creo que si somos la región más rica, no podemos conformarnos, desde luego, con unos servicios públicos que no sean los mejores, y creo que eso es el reto que tenemos a partir del próximo 28 de mayo. Muchas gracias. Usted es una conocida activista del derecho a la vivienda. Nacho, su presentador, ¿por qué usted Podemos en el Gobierno de la Nación? ¿No cree que, una vez aprobados los presupuestos generales del Estado para 2023, la principal preocupación ahora del presidente Sánchez, cabe el riesgo de que este proyecto entre en el dique seco o tenga que modificarse sus del Euribor? Muchas gracias, José Luis. Bueno, en primer lugar, dar un agradecimiento precisamente a todas las personas del movimiento en defensa por el derecho a la vivienda que me acompañan y que están sentadas en esa mesa. Y yo creo que ellas, mejor que nadie, saben que precisamente la vulneración del derecho a la vivienda ha sido una de las cuestiones que más me han preocupado y que más me han ocupado en los últimos años de mi vida. Y digo vulneración del derecho a la vivienda porque uno de los problemas fundamentales por parte de las administraciones públicas no ha sido solo la ausencia de protección o la falta de garantías en la protección de ese derecho, sino incluso la propia vulneración de ese derecho de forma directa por parte de las administraciones públicas. Y creo que, digamos, la pregunta del millón o la respuesta del millón en la pregunta que me formulaba José Luis de por qué, bueno, por qué no se asume el derecho a la vivienda en este país, tiene mucho que ver con, bueno, pues con cómo se concibe el derecho a la vivienda, cómo se ha concebido históricamente el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda ha sido concebido por parte del Partido Popular, pero también por parte del Partido Socialista como un bien de inversión, como un valor de cambio, en vez de como un valor de uso o como un derecho fundamental. Yo creo que si todos entendiéramos el derecho a la vivienda, desde luego, desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista de los tratados internacionales que ha suscrito el Estado español en múltiples ocasiones, entenderíamos que el derecho a la vivienda
vivienda en todo caso es un derecho humano. Y antes de responder a la cuestión general, a cómo está la ley de vivienda en el Congreso de los Diputados, sí que quiero aterrizar la situación de la vivienda en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid es la única comunidad, la única región de toda España que a día de hoy no cuenta con una ley de vivienda, a diferencia del resto de comunidades. Seguimos con unos datos que yo creo que también son escalofriantes y que desde luego las asambleas de vivienda conocen bien, y es una media de 20 desahucios al día sin alternativa habitacional adecuada. Seguimos con unos datos absolutamente preocupantes, sobre todo para los jóvenes, donde digamos la media de edad de emancipación se sitúa en torno a los 31 años y el destino, el volumen de ingresos que destinan al pago de las rentas del alquiler se sitúa en más del 60%. Pero también resulta que tenemos el dato de que en los últimos 5 años el precio de la vivienda en la Comunidad de Madrid ha crecido un 44% según el INE. Y también cumplimos o somos campeones de Europa, desgraciadamente, por acumular el número de dictámenes de condena por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Todos los casos de condena de ese Comité de Naciones Unidas por violaciones sistemáticas del derecho a la vivienda se han producido en la Comunidad de Madrid y, si no me equivoco, llevamos ya la friolera de 9 dictámenes. Y, desde luego, somos la organización donde se ha permitido vender vivienda social, vivienda pública, a pesar de que, bueno, un grupo de abogadas y de abogados y desde luego las compañeras de la plataforma de afectados por la vivienda pública y social consiguiéramos revertir esa negligencia. Yo creo que el Partido Popular está en rebeldía constitucional frente al derecho a la vivienda, y la apuesta es por el sálvese quien tenga, y de hecho los 3 únicos planes que ha aprobado el Partido Popular en vivienda en esta última legislatura lo demuestran. El Plan Vive, 0 viviendas construidas a día de hoy. El Plan Mi Primera Vivienda, una apuesta por abocar al sobreendeudamiento a los jóvenes que además ya cuenten con solvencia económica previa. Y el Plan Alquila, donde a duras penas se están ejecutando bien las ayudas que se están ofreciendo desde el Estado. Yo creo que es evidente que la Comunidad de Madrid necesita un cambio, un giro radical de 180 grados y una apuesta firme y decidida por el derecho a la vivienda, por una política de vivienda que no es lo mismo que la política inmobiliaria. Y en ese sentido creo que uno de los retos, más allá de aprobar evidentemente una ley que garantice y que desarrolle ese derecho, creo que hay que combatir de forma expresa el fenómeno de la vivienda vacía, que es uno de los aliados de la especulación inmobiliaria, y por eso una de las propuestas que tenemos en esta materia es precisamente la creación de un impuesto al patrimonio inmobiliario para las personas jurídicas, para que ese patrimonio se pueda destinar, se pueda incentivar que se destine al parque público del alquiler social, y que además la comunidad autónoma pudiera actuar luego como intermediaria y generar una serie de garantías también para los propietarios. Además de aprobar algunas herramientas que yo creo que se están demostrando absolutamente eficaces, como por ejemplo en Valencia con esa herramienta de tanteo y retracto que permite a la Administración comprar vivienda, adquirir vivienda de forma muy barata sin necesidad de tener que esperar a la construcción de la misma. Eso en relación a la situación autonómica. La situación a nivel estatal, yo creo que es evidente a todas luces. Este país tiene una deuda con el derecho a la vivienda y es absolutamente urgente y absolutamente imperioso que se apruebe una ley de derecho a la vivienda, y que además sea una ley que, digamos, tome nota de las lecciones que ya deberíamos haber aprendido precisamente tras la crisis del 2008. Esa ley tiene que acabar con los desahucios sin alternativa habitacional adecuada, como mandatan los organismos internacionales. Tiene que regular los precios para acortar la brecha entre salarios y rentas del alquiler. Tiene que ser capaz de saldar esa deuda social que tiene la Sareb con la ciudadanía, y se tiene que hacer cargo de esa máxima del movimiento de la vivienda que dice que si la deuda es nuestra, sus viviendas tienen que serlo también. Pero también tiene que regular herramientas fundamentales como la dación en pago, sobre todo ahora que estamos viendo cómo la subida de los tipos de interés puede abocar nuevamente a muchas personas a tener dificultades en el
pago de las hipotecas y tiene que generar un verdadero parque público que sea capaz de blindarlo y que no sea enajenable, que no sea vendible a los fondos de inversión. En relación a la situación hipotecaria, yo creo que es evidente que hay que tomar medidas y las medidas pasan por corresponsabilizar también a las entidades financieras de la situación en la que estamos. Nosotras llevamos mucho tiempo proponiendo algunas medidas para limitar o reducir los diferenciales de las hipotecas, una nivel y es lo que yo espero que suceda por parte del Gobierno de coalición. Habrá que ver el detalle, habrá que conocer la letra pequeña de ese acuerdo que Nadia Calviño aparentemente va a alcanzar con la banca, pero creo que es importante que la banca también se corresponsabilice de la situación. Esto no pasa solo por, digamos, alargar, por ejemplo, los plazos de amortizaciones de los préstamos y que la gente se endeude por más tiempo para poder pagar. Esto pasa también por corresponsabilizar y por entender que no pasa nada si la banca gana un poquito menos para que la gente viva un poco mejor. Gracias. ¿Cómo plantea usted que sean los desarrollos urbanísticos y de infraestructuras de la Comunidad de Madrid? ¿Qué opina de las macrooperaciones en Madrid, Nuevo Norte, Sureste y Operación Campamento? Si usted llegara a presidir la comunidad, ¿los pararía o modificaría? ¿Qué plan tiene usted para la Cañada Real? Y en relación con este tema, Ricardo Ibarra, de la Plataforma de la Infancia, le pregunta qué medidas propone Podemos para abordar la situación de los casi 2.000 niños y niñas en la Cañada Real. Bueno, en relación a esta cuestión, nosotras pensamos que Madrid no necesita o no es desde luego una de las prioridades una apuesta por seguir creciendo, por crecer más y más sin reparar en el impacto que tenga eso, desde luego a nivel de medio ambiente, pero tampoco sin entender que un crecimiento desmedido, que un crecimiento que lo que hace es ensanchar la región sin tener en cuenta las capacidades o cómo debería diseñarse la región para que todos podamos vivir mejor se hiciera así. Nosotras pensamos que esa apuesta por el desarrollo urbanístico desmedido o sin reparo, sin tener en cuenta esos impactos, es un profundo error, sobre todo porque lo que estamos viendo en los últimos años, y yo creo que no hace falta más que recorrerse precisamente nuevos o no tan nuevos ya desarrollos, como puede ser Valdebebas, como puede ser Las Tablas. Yo he estado con todas las asociaciones vecinales estos meses atrás hablando de cuál es la situación en esos nuevos barrios. Nos encontramos una ausencia total de dotaciones públicas, nos encontramos una ausencia total de colegios públicos, de institutos públicos, de centros de salud, de bibliotecas públicas, de espacios de ocio alternativos para los jóvenes, de residencias de mayores, y creo que no podemos seguir apostando por un crecimiento desmedido si eso desde luego no va acompañado de esas dotaciones públicas. Y eso por un lado. Luego yo creo que cuando hablamos de desarrollos urbanísticos tenemos que poner en el centro la garantía y la protección del derecho a la vivienda, porque de eso se trata. Cuando tú haces un desarrollo urbanístico, a priori lo que quieres, ¿no?, o lo que se debería querer es poder garantizar, poder albergar la expectativa habitacional de familias, de madrileños y madrileñas, y eso pasa por garantizar desde luego los porcentajes adecuados, los porcentajes suficientes de vivienda pública, de vivienda de protección. No vale que sea una vivienda de protección que se califique como tal durante 5, 7, 10, 12 años y que luego esa vivienda pase al mercado libre. Estamos hablando de garantizar vivienda social, vivienda pública, pero además hacerlo de una perspectiva dignificada, desde una perspectiva en la que esté distribuida y redistribuida y donde no esté en permanente amenaza de seguir siendo erosionada, que es la situación que tiene actualmente
precisamente la vivienda social en la Comunidad de Madrid. Y luego creo que habría que tomar algunas medidas, desde luego, si llegamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid el próximo 28 de mayo, que estoy convencida de que sí, que sería, en primer lugar, derogar la ley ómnibus, que es la que precisamente abre la puerta a poder seguir construyendo sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de límite, aparte de, por supuesto, la ley del suelo, si es que no lo hace antes el Tribunal Constitucional. Y luego creo que sería muy adecuado y, sobre todo, muy garantista aprobar la primera ley de barrios. Creo que una ley de barrios que fuera capaz de cumplir la máxima de que no puede construirse ni un metro cuadrado más sin establecer unos niveles mínimos de dotaciones educativas, sanitarias y sociales, creo que sería un buen punto de partida para empezar a diseñar la región de una forma diferente. Y creo que una mención aparte, y además así se ha formulado la pregunta, merece la situación de la Cañada Real. La situación de la Cañada Real es una situación absolutamente preocupante y debiera serlo para cualquier gobernante. Es una situación de emergencia humanitaria, es una situación de emergencia social. Es una situación en la que desde hace más de 2 años más de 4.000 personas están viviendo sin luz, están viviendo sin calefacción. Eso está afectando de forma directa, evidentemente, a su salud física, pero también a su salud mental. Eso está conculcando también derechos fundamentales, como puede ser la educación de los habitantes de la Cañada Real, de los niños y niñas que habitan en la Cañada Real, pero también todos los derechos que dependen del hecho de poder tener un hogar en condiciones vivibles, en condiciones decentes. Yo quiero poner en valor el trabajo que está realizando la Plataforma Cívica por la Luz de la Cañada Real, que ha sido capaz de organizarse para interponer la primera reclamación colectiva ante el Consejo de Europa, y que esa reclamación ha sido admitida a trámite y que yo creo que señala o indica una cuestión fundamental, que es que los derechos humanos se tienen que cumplir, se tienen cumplimiento y no se pueden seguir pisoteando. Y eso pasa porque las administraciones públicas den una solución a la Cañada Real. Y esa solución, la inminente, la urgente, es que esas personas, desde luego, tengan derecho a tener luz, a tener contratos, y que haya también una mesa de seguimiento para que las administraciones públicas velen por el sujeto que vive en la Cañada Real, que son los vecinos y vecinas. Tenemos a una administración pública madrileña que ha despedido a 6.000 profesionales sanitarios y luego ha tratado de, yo no sé si subestimar la capacidad de los madrileños y madrileñas y decir que el problema es que no hay médicos, que no hay sanitarios y que no hay sanitarias. Tenemos datos como que somos la región de España con la segunda menor inversión por habitante de todas las comunidades autónomas, 300 euros menos que la media española, y además gran parte de esa inversión se destina de forma directa a la inversión privada. Tenemos el menor porcentaje de recursos destinados a la atención primaria, que es evidente que es la más eficaz, sobre todo porque es la de mayor cercanía, la de mayor proximidad y la que puede evitar, desde luego, males mayores. Y si hablamos de listas de espera, nos encontramos también con algunos datos que, desde luego, padecemos los madrileños, y a cualquier persona que le pregunten lo podrá refutar. Datos de lista de espera quirúrgica que han aumentado en un 42% desde que la señora Ayuso gobierna. Más de 925.000 personas esperando más de 90 días a día de hoy en la Comunidad de Madrid para una prueba diagnóstica, para una cirugía, para una consulta externa. Este dato ha crecido en más de 150.000 personas, y lo cierto es que la espera para una consulta externa, para cualquier especialidad, estamos por encima de la media que el resto de España. Y yo creo que esto muestra un capítulo más de ese plan de negocio al que me refería al principio de este desayuno, al principio de la intervención. Y creo que hay que dejar claro que es que no es una mala gestión del Gobierno de Ayuso, no es que la señora Ayuso no sepa gestionar adecuadamente, es que es un plan perfectamente determinado y perfectamente consciente para acabar y desmantelar la sanidad pública y hacerlo, digamos, poco a poco, ¿no? Pero lo cierto es que ese es el resultante de ese plan. Y luego, además, afrontar, digamos, la situación con esas externalizaciones a los servicios privados. Y esto no es la primera vez que lo vemos. Lo vimos también en el año 2010 con la
ley del área única, que como saben, bueno, pues provocó un auténtico caos en la situación sanitaria y que la respuesta por parte del Partido Popular fue un intento de privatización de 6 hospitales públicos que, de hecho, acabó con la dimisión del señor Laschetti, al que luego Ayuso, como saben, ha rescatado. Y en ese sentido, creo que el Partido Popular debería haber tomado nota de lo que sucedió en aquel entonces, de lo que consiguió la marea blanca en aquel entonces, y no subestimar en ningún caso la fuerza de la movilización social y la fuerza de la movilización ciudadana, la fuerza de la sociedad civil organizada, que es capaz de tumbar o de impugnar las políticas del Gobierno del Partido Popular cuando así lo considera. Y yo creo que la manifestación del domingo pasado es un buen ejemplo de eso. Creo que lo que sucedió el domingo pasado no fue solo una impugnación al caos sanitario de la señora Ayuso. Yo creo que fue una impugnación a ese plan de negocio, una suerte, si me permitís la expresión, de moción de censura ciudadana a ese plan de negocio de la señora Ayuso. Nuestras propuestas son las mismas que tienen los colectivos en defensa del derecho de la sanidad pública, como no puede ser de otra manera. Necesitamos contratar más profesionales y desde luego hacerlo para la sanidad pública, hasta 10.000 profesionales sanitarios. Necesitamos incrementar el porcentaje de la atención primaria hasta un 25%. Necesitamos aumentar la cartera de servicios que ya presta la atención, la sanidad pública, y nos referimos, por supuesto, a la atención bucodental, a la fisioterapia, a la oftalmología y, desde luego, a la salud mental, uno de los grandes problemas de la región. Pero tan importante es el qué, es decir, tan importante es lo que necesitamos conseguir, lo que necesitamos, desde luego, revertir a partir del próximo 28 de mayo, como el cómo. Y con esto quiero referirme o quiero desarrollar un poco la idea. Decía que es tan importante el qué como el cómo, porque para poder conseguir ese cambio de modelo de región o un proyecto de región que sea capaz de cubrir las necesidades y los derechos de los madrileños y de las madrileñas, necesitamos contar con toda la fuerza social que se movilizó el domingo por la sanidad, pero también con todo el movimiento vecinal que lucha por la salud ambiental de los vecinos y vecinas y que se manifiestan, por ejemplo, en contra de la incineradora de Valdemín Gómez. Necesitamos contar con toda la fuerza de todas las asociaciones que agrupan a las víctimas, a los familiares de las víctimas fallecidos en las residencias durante el COVID, a esas 7.291 personas que fallecieron como consecuencia directa de unos protocolos de la vergüenza dictados por el Gobierno de la señora Ayuso. Necesitamos contar con toda la fuerza de todas las organizaciones sociales, de todas las AFAS, asociaciones de familiares que pelean por entornos escolares seguros y porque haya educación pública también en las escuelas infantiles. Necesitamos contar con todos los vecinos y vecinas que quieren que haya dotaciones públicas, a las que me he referido antes. Necesitamos contar, desde luego, con todos los taxistas que luchan y que han sido capaces de llevar al Tribunal Constitucional la ley Uber de la señora Ayuso. Desde luego, con los habitantes de la Cañada Real, que solamente exigen el cumplimiento de los derechos humanos. Necesitamos contar con el movimiento ecologista, con el movimiento feminista, también con los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares, que buscan una solución definitiva al drama que están viviendo por la negligencia de la línea 7B de metro. Necesitamos contar con las personas migrantes, con todas las entidades del tercer sector, con los sindicatos, con todos los movimientos sociales. Toda esa fuerza social articulada, unida, yo creo que es la que va a ser capaz de desalojar a Ayuso el próximo mes de mayo y, desde luego, de plantear o de dibujar la alternativa de región y de sociedad que tenemos por delante. Y en ese sentido, quiero también compartir la reflexión de que se habla mucho y estos últimos meses, y desde luego desde que yo estoy en política institucional, que saben que es poco tiempo, se habla mucho de la confluencia o las coaliciones electorales en términos estrictamente partidarios. Yo creo que la confluencia más importante es la confluencia social, a la que me he referido ahora, que es la que es capaz, desde los contenidos concretos, desde las reivindicaciones concretas, articular una propuesta de región habitable. Y ese es el proyecto político que
que representa mi candidatura, el de una apuesta decidida por la movilización social, por la articulación social ciudadana como condición necesaria para la transformación social y para la transformación de la región. Y creo que esto, en el fondo, va más allá de ganar unas elecciones el próximo mes de mayo. Creo que va de transformar Madrid, creo que va de garantizar que los derechos que encontramos sobre papeles luego sean derechos efectivos, luego sean derechos exigibles para los madrileños y para las madrileñas. Y en ese sentido creo que esto no debería ser solo una propuesta pues atractiva, que suena bien, pero abstracta. Creo que se tiene que concretar y creo que se tiene que aterrizar en lo cotidiano, en las vidas concretas de los madrileños y madrileñas. Y yo hago una invitación a que lo hagamos juntas, entre todos y todas, entre todas las personas que creemos que hay otro Madrid posible, otro modelo de región posible. Y, insisto, con esto no me refiero solo a las fuerzas políticas progresistas de la Comunidad de Madrid, me refiero a todo el conjunto y diverso de la sociedad civil organizada. Es evidente que esto no podemos hacerlo solas. Yo, desde luego, no quiero hacerlo sola, quiero hacerlo contando con todas esas personas que están comprometidas con este otro modelo de región posible. Y tengo algunas propuestas que sí que podría lanzar para poder hacerlo, pero en todo caso creo que sería importante iniciar un proceso participativo en el que nos convoquemos a todas para poder articular, ya digo, desde los contenidos concretos esa alternativa, ese proyecto de región que desde luego Madrid se merece. Dentro de lo posible, le agradecería brevedad en las respuestas. Hay todavía muchísimas preguntas. Tomás Cifuentes le pregunta qué valoración hace del sistema público de transporte de la comunidad y del ferrocarril de cercanías que gestiona la estatal Renfe. Lorena García le pregunta qué le parece que el Gobierno de Ayuso condicione la prórroga del descuento del 50% del abono de transporte en 2023 a que el Gobierno de Sánchez mantenga la ayuda que hizo posible esta medida coyuntural de septiembre a diciembre. Y también le preguntan por su posición acerca de los problemas que sufren los usuarios de la línea 7 de metro. Sí, gracias. Voy a tratar de ser breve. Yo creo que el modelo de transporte público de la Comunidad de Madrid repite muchos errores del modelo de transporte español, que es precisamente que es extremadamente radial y que en muchos casos hay que pasar por la capital, incluso por el centro de la capital, para conectar determinados puntos geográficos de la región. Y eso, yo creo que, aparte de ser una pérdida de tiempo, es una pérdida también de dinero para muchos madrileños y madrileñas, y además un incentivo, en cierto modo, para el vehículo privado. Y yo creo que, desde luego, el transporte público madrileño lo que debería ser capaz es de vertebrar de forma adecuada la región y replantear pues todo el sistema de líneas de metro y de tren, y sobre todo de autobuses interurbanos, para tener para que haya un sentido circular y que no pase todo por tener que pasar por la capital, ¿no? Por la capital de la región. Y en ese sentido, yo creo que para poder incentivar el transporte público, pues se deben abaratar los costes, que son medidas que desde Unidas Podemos llevamos planteando desde hace muchísimo tiempo, con rebajas del abono transporte, desde luego, para los jóvenes, pero también con la reducción o la eliminación, más bien, de las coronas tarifarias para los abonos. Y creo que eso es posible y que, además, en términos económicos sería perfectamente asumible, porque habría mayor demanda de viajeros, mayor demanda de personas que utilizarían el transporte público. En relación a la eliminación de la bonificación del transporte anunciada la semana pasada por el Gobierno de la señora Ayuso, yo creo que es incomprensible para los madrileños y para las madrileñas. Va en sentido contrario de lo que dice y de lo que dicta el sentido común. Primero, cuando se anunciaron esas ayudas al transporte por parte del Gobierno de coalición, Ayuso las calificó como chequevotos. Luego decidió que no, que sí, que las aplicaba. Y ahora, que parece que estaban funcionando y que era una de las medidas que, de hecho, valora la ciudadanía como una medida eficaz, resulta que dice o anuncia que las quita. Yo creo que es un sinsentido y en ese sentido creo que, desde luego, la propuesta que llevamos desde Unidas Podemos es, era la gratuidad del transporte hasta el 31 de diciembre en la Comunidad de Madrid, y luego una tarifa plana de 10 euros. Es una propuesta que yo creo absolutamente asumible y que, como digo,
fomenta el transporte público de calidad y también lo hace teniendo en cuenta, bueno, los términos de la sostenibilidad medioambiental, que también se trata de eso. Y luego un breve comentario, muy breve, sobre la necesidad de blindar el servicio público del taxi. Yo creo que es absolutamente condenable el hecho de que en vez de, o sea, todo el mundo entiende y sabe que hay plataformas digitales, los VTC, que están operando en la región y que están operando en el Estado, pero desde luego la solución a esos modelos no puede pasar por desregular el taxi, debe pasar por regular los VTC, que es lo que están pidiendo los taxistas y lo que a todas luces sería deseable, sobre todo para garantizar que se blinda un servicio público esencial y que se tiene en cuenta que se anteponen los servicios públicos, los servicios esenciales, a los intereses de empresas especulativas que muchas veces no cotizan ni siquiera en nuestro país. Bueno, prepárese, pero sea breve en la respuesta, para la catarata de preguntas que le voy a leer ahora. ¿No cree usted que al final no habrá otro remedio que modificar la ley del sí es sí? ¿A qué lo esperaba esto? ¿Qué le parece el acoso y derribo a que se ve sometida su compañera Irene Montero y la mirada hacia otra parte de Yolanda Díaz, que tan mal le ha sentado a Pablo Iglesias? Julio Ornija le pregunta si es Díaz como Errejón, una traidora al espíritu fundacional de Unidas Podemos. Lourdes Ramos le pregunta, ¿a usted que es abogada, no le parece extraño que en la ley del sí es sí se haya prescrito una vacatio legis de tan solo un mes frente a los 6 meses habituales, un tiempo mayor para que fiscales y jueces pudieran estudiar mejor la nueva norma y coordinar criterios? Esto le gusta a doña Victoria. Marta Pastor, de Radio Nacional, dice: ¿cuál es su posición sobre las manifestaciones de Irene Montero y Victoria Rosell sobre la aplicación por parte de los jueces de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, ley del solo sí es sí? José Luis Heras, del Mundo Financiero, le pregunta si cree que conviene reciclar a los jueces. No me esperaba preguntas sobre este tema, no, es broma. Es broma. Bueno, yo creo que voy a tratar de dar una respuesta que englobe un poco todas las preguntas, también por la hora que es. Yo creo que lo primero que hay que decir, y una cosa que a mí me sorprende que no se esté diciendo estos días, es que la mayoría de resoluciones judiciales que estamos conociendo estos días en relación a la interpretación de la ley solo sí es sí coinciden con las tesis que estamos defendiendo desde el Ministerio de Igualdad y coinciden con las tesis de la doctrina reiterada del Tribunal Supremo, y yo creo que este es un primer elemento que deberíamos tener en cuenta y que deberíamos, desde luego, entender. Si no partimos de esa base, si no partimos de la base de entender que la mayoría de resoluciones judiciales están interpretando en este sentido, creo que estamos en un debate que está sesgado, y creo que intencionadamente sesgado de base. En ese sentido, yo creo que es evidente también y a todas luces, no estamos ante un tratamiento informativo, digamos, casual, orientado negativamente contra el Ministerio de Igualdad y contra compañeras que están aquí hoy y que hoy me acompañan. No es la primera vez que ocurre, no es la primera vez que pasa, y yo creo que eso a nadie le debería pasar desapercibido. Y creo que precisamente este ataque a las compañeras del Ministerio de Igualdad, que yo condeno de la forma más firme y más rotunda, no tiene que ver con que sean las compañeras del Ministerio de Igualdad, sino no tiene que ver con quién es Irene Montero, sino con lo que está haciendo el Ministerio de Igualdad por la lucha y por la defensa de los avances de los derechos de las mujeres. Tiene que ver con eso, con la protección de los derechos feministas. Yo creo que estos días hemos también ido conociendo poco a poco, de hecho, una sobrecarga de información que es difícil seguir. Yo creo que para cualquier persona que intente seguir el debate sobre qué pasa con la ley solo sí es sí, lo que hemos sabido y lo que hemos conocido es que hay muchos expertos que han explicado, bueno, desde luego, la importancia de la ley solo sí es sí, el buen diseño de la ley solo sí es sí, y desde luego, en todo caso, han dicho una cosa absolutamente razonable que sucede en cualquier reforma legislativa que se produzca en este país
país sobre cualquier norma, que es que habrá que ver qué dicen los operadores jurídicos que van a entrar luego a desarrollar o interpretar las leyes. Más allá de eso, creo que estamos en debates estéreos o en debates malintencionados precisamente para atacar al Ministerio, pero como digo, no solo para atacar al Ministerio y a las compañeras, sino también para atacar a los avances feministas que este país está siendo vanguardia de ellos y incidir en esa cuestión. Yo creo que es una utilización torticera y yo, desde luego, condeno esos ataques porque yo estoy del lado de los avances de los derechos de las mujeres. Y en relación al resto de preguntas, yo creo que Yolanda es, desde luego, la mejor ministra de Trabajo y es la mejor candidata posible, y a mí me encantaría que fuera la próxima presidenta del Gobierno. Y también creo que no se puede perder de vista que, desde luego, bueno, Pablo Iglesias, aparte de un gran amigo mío, la persona responsable de que esté yo aquí hoy en estos menesteres, es una persona que es y ha sido y seguirá siendo una persona indispensable para entender el país que tenemos y haber sido capaz de acabar con el bipartidismo. Y en ese sentido yo creo que Podemos va a seguir siendo una fuerza política esencial para las transformaciones sociales del país y por eso yo pertenezco a esta fuerza política. Hablemos de la posición de Podemos sobre la Ley de Memoria Histórica y su aplicación en el ámbito de la Comunidad de Madrid. ¿Qué le parece que, para evitar la voladura de la Cruz del Valle de los Caídos y blindarla frente a la Ley de Memoria Histórica, la presidenta Ayuso siga adelante con su plan para, al límite de sus competencias, sacar una ley regional que proteja la Cruz del Valle de los Caídos? También le preguntan qué le parece las manifestaciones celebradas ayer en territorio de la comunidad con motivo del 20N, ensalzando al dictador. ¿Critica usted a la delegación del Gobierno por haberlas autorizado? Bueno, yo creo que evidentemente la Ley de Memoria Democrática se tiene que aplicar y la señora Ayuso no es quien para estar en rebeldía frente a las leyes que se aprueban por parte del Gobierno de coalición, pese a que lo intente en determinados casos. También anunció que lo haría en el caso de aprobarse esa ley de vivienda estatal. Yo creo que si eso lo hiciera o lo planteara cualquier otro presidente autonómico, estaríamos todos muy alarmados hablando de otra cosa y eso abriría titulares de todos los periódicos. Y yo creo que la Ley de Memoria Democrática lo que es una ley contra el franquismo, y aquel que no sea franquista pues no se tiene que sentir, yo creo, que ofendido por esa ley. Yo no entiendo por qué la señora Ayuso se ofende. Y en relación a las manifestaciones que veíamos ayer, yo creo que la nostalgia hacia crímenes de lesa humanidad pues no deben tener cabida en nuestra democracia, así de claro. Creo que es evidente y creo que es lo que tiene, ¿no?, la democracia. Y precisamente la Ley de Memoria Democrática lo que prohíbe es la exaltación de la dictadura, y nosotros, desde luego, vamos a pedir que se investiguen los actos, las manifestaciones que se celebraron ayer, porque la ley se tiene que cumplir y es que es lo mejor para nuestra democracia. Desde Solaria dicen que nadie niega ya el cambio climático, pero ahora aparecen los retardistas. ¿Cómo podemos acelerar la transición energética para evitar hacer esa transición con una peligrosa lentitud? Desde luego, el concepto de retardistas me gusta porque lo utiliza siempre mi amigo Juancho López Uralde, y dice que es está el negacionismo, digamos, de manual, y luego el retardismo, que es el que se opone, digamos, con la boca pequeña a que haya un freno a la emergencia climática. Yo creo que valorar brevemente la COP que se ha celebrado estos días, creo que es una buena noticia que precisamente pues se haya creado un fondo de compensación de reparación de daños para los países más vulnerables como consecuencia de la emergencia climática, pero creo que, sin embargo, ha dejado mucho que desear porque no se ha abordado de forma suficiente o no hemos sido capaces de poner fin a la era de los combustibles fósiles. Nuestra propuesta en esta cuestión es clara. Hemos llevado a la Asamblea de Madrid, al Parlamento Regional, al Parlamento Autonómico, la primera ley de emergencia climática, y es una ley que deberá entrar en vigor en cuanto gobernemos a partir del próximo 28 de mayo.
Usted y el candidato de Podemos a la alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, comenzarán pronto a hacer una precampaña conjunta. También le preguntan si cree usted que Errejón y Mónica García abrirán la puerta a un acuerdo como piden ustedes, o más bien piensa que la doctora seguirá en la misma línea de cara a 2023. Le preguntan si cree usted que Pablo Iglesias debería tomar las riendas de Podemos o ya está bien con que aparezca de estrella invitada en los mítines. Fernando Jáuregui, de Periodismo 2030, le pregunta cuánto quisiera que participaran en su campaña electoral Yolanda Díaz, Pablo Iglesias e Irene Montero. ¿Cómo evalúa las tensiones entre ministros de Podemos? Bien. Perdone, hay otra pregunta de Mónica Tragacete, de 20 minutos, que quiere saber cómo le gustaría a usted concurrir a los comicios en solitario, en coalición con Más Madrid, en el proyecto Sumar de Yolanda Díaz. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, Roberto Sotomayor, mi compañero, también para ganar no solo la Comunidad de Madrid, sino el Ayuntamiento de Madrid, para recuperarlo para la gente. Bueno, nosotros no hemos dejado de hacer cosas juntos, no es que empecemos, no es que vayamos a empezar a hacerlas ahora, sino que llevamos haciéndolo mucho tiempo, también con esa defensa frente a las casas de apuestas, que creo que Roberto no ha podido desempeñar mejor trabajo. En relación al resto de preguntas, también como son muchas, pero más o menos van todas en la misma dirección. Yo quiero decir una cosa que no es nueva, no es novedosa y siempre la he dicho. Nosotros llevamos mucho tiempo desde nuestra fuerza política diciendo que sería deseable una candidatura única de las fuerzas del cambio. Lo hicimos en el año 2019, lo hicimos en el año 2021 y otras fuerzas políticas lo rechazaron. En todo caso, y me remito a lo que he dicho antes, la confluencia que yo considero verdaderamente esencial, verdaderamente necesaria para poder lograr el cambio en Madrid, que es de lo que se trata, no es la que se pueda dar, desde luego, solo entre los partidos políticos progresistas, es la que se tiene que dar con la gente, es la que se tiene que dar con las organizaciones de la sociedad civil organizada. Yo vengo de allí y creo que el foco debe estar en eso y todo lo demás pues luego aportaría, pero desde luego abrir ese proceso de confluencia social, que es lo que yo propongo aquí hoy, partiendo de los contenidos, dejándonos de cuestiones internas que de verdad no tributan a la transformación social de la Comunidad de Madrid, que es para lo que estamos aquí, que es para lo que yo estoy en política y que es por lo que temporalmente pues no estoy acompañando a mis compañeros y compañeras de la plataforma antidesahucios. Es en lo que yo voy a estar centrada y lo que me va a ocupar los próximos tiempos, los próximos meses. Todo lo demás es que no debe hacernos perder el tiempo, no debe hacernos perder el foco, porque mientras nos dedicamos a eso no conseguimos avanzar en las transformaciones que necesita Madrid, que son muy urgentes y que como digo, deben ser, digamos, nuestro foco, nuestra guía en el hacer político para cualquier persona que nos dedicamos a la política. Hasta ahí. Bueno, quiero agradecerle muy especialmente que haya participado hoy con nosotros en este Fórum Europa, en nombre de Solaria y en nombre de Asisa y en el de Nueva Economía Fórum. Y ahora, como solemos hacer, le doy 2 minutos para que señale usted sus frases fuertes. Bueno, pues muchas gracias, José Luis, por este desayuno. Lo acabo de decir, ¿no? Hace un minuto. Yo creo que hoy la intervención de hoy parte de un análisis muy concreto que yo creo que tenemos que ser capaces de entender el diagnóstico para poder revertirlo. Si damos un mal diagnóstico va a ser muy difícil, y es precisamente que el modelo de región que representa el Partido Popular no es un modelo de región, no es un proyecto de región, es un plan de negocio que opera
que opera en todos los ejes fundamentales del estado de bienestar, y creo que se trata de conseguir precisamente lo contrario. Creo que se trata de generar un proceso de región, un proyecto de región que sea capaz de garantizar los derechos, de garantizar los servicios públicos esenciales, y que además no podemos conformarnos con tener unos servicios públicos diezmados. Somos la región más rica, pues tengamos los servicios públicos. Y un segundo elemento que yo creo que es importante, aparte de toda la importancia que, como saben, ya le doy al derecho a la vivienda, es esa invitación a ese proceso de confluencia social ciudadana que tiene que tener algo claro. Y que yo además he estado ahí y lo entiendo y lo comparto. Hemos estado unos meses después de la pandemia, el resultado electoral de la señora Ayuso, sumidos en una suerte de resignación ciudadana. Pero yo creo que el domingo pasado Madrid se levantó, Madrid se despertó, y ahora estamos en un momento de esperanza. Aprovechémoslo, seamos capaces de hacerlo entre todas y todos, con toda la generosidad, con toda la altura de miras, entendiendo la diversidad y la diferencia como valor, y pongámonos en marcha, porque tenemos una región que ganar y sobre todo que cambiar. Gracias. Muchas gracias.